Hola de nuevo. Vamos a estudiar la molécula orgánica más pequeña, el metano. Está formada por un carbono y 4 hidrógenos. Un carbono y 4 hidrógenos. Aquí tenemos el modelo tridimensional de la molécula de metano. El metano es la molécula más pequeña de la familia de los alcanos. El carbono es el átomo más importante de las moléculas orgánicas. Ocupa el 6º lugar en el sistema periódico. Aquí podemos verlo, en 6º lugar. Su número atómico es, por tanto, 6, porque posee 6 protones en el núcleo y 6 electrones en la periferia. Los electrones se ordenan en capas y orbitales. Vamos por orden. El hidrógeno tiene un electrón en la primera capa y en el orbital S. Ahí lo podemos ver. El helio tiene la primera capa completa con 2 electrones en el orbital S. En el litio se abre la tercera capa y se añade un electrón al orbital S. La capa número 2 estará completa al llegar al neón. Pero antes de eso tenemos que pasar por el carbono y observamos que el carbono tiene en su capa más externa 4 electrones. 2 en el orbital S y 2 en el orbital P. Estos son los electrones externos, que se denominan electrones de valencia. La capa más externa es la que alberga estos electrones, que son los que se ponen en juego para formar las moléculas. ¿Qué pasa si unimos 4 hidrógenos al carbono? Cada hidrógeno aporta un electrón, que junto con uno de los electrones de valencia del carbono forma un enlace de 2 electrones. Aquí tendríamos un enlace carbono-hidrógeno de 2 electrones. En total se forman 4 enlaces, 1, 2, 3 y 4, cada uno con 2 electrones. Por tanto, el carbono acaba rodeado de 8 electrones en su capa más externa. Al formar la molécula de metano, el carbono consigue una estabilidad adicional. Observemos la morfología del metano. Podemos observar que la molécula de metano es totalmente simétrica. Las distancias CH son idénticas, podemos medirlas. Vamos a seleccionar el carbono, el hidrógeno y obtenemos el valor de 1,05 angstroms, que son aproximadamente 10 a la menos 8 centímetros. Lo más importante es observar que los enlaces están lo más alejados posible unos de otros. Los electrones de los enlaces se repelen y, por tanto, están en una disposición lo más alejada posible. Esto solo se logra con un ángulo de enlace hidrógeno, carbono, hidrógeno de 100,95 grados. Los electrones de los enlaces, por tanto, se repelen y logran estar lo más lejos posible unos de otros. Los electrones de los enlaces ocupan una región del espacio muy parecida a la forma de un globo. ¿Qué ocurre si unimos 4 globos entre sí? Pues que se repelen y forman una forma geométrica igual a lo de los enlaces del metano. Formalmente, esta estructura de metano se explica mediante una recomposición del orbital S y de los 3 orbitales P de la última capa del carbono, formando 4 orbitales idénticos denominados orbitales híbridos de tipo sp3. Cada uno de ellos se une a un orbital S de un hidrógeno para formar la molécula de metano. Como el carbono tiene 6 protones eléctricamente positivos en su núcleo y los hidrógenos solo un protón cada uno, el carbono tira de los electrones con más fuerza. Los electrones de los enlaces están más cerca del carbono que de los hidrógenos. Es equivalente a decir que los electrones pasan más tiempo cerca del carbono que de los hidrógenos. Podemos hacer una representación. En color rojo significa que la densidad electrónica es ligeramente más alta. Podemos ver que esta densidad electrónica es más alta alrededor del carbono. Esto es equivalente a decir que el carbono es más electronegativo que el hidrógeno. Estas diferencias de electronegatividad, que marcan estas diferencias de densidad electrónica alrededor de los átomos, son las responsables de la reactividad química de las moléculas.
Los enlaces están, por tanto, polarizados. Tenemos enlaces polares carbono-hidrógeno, debido a la diferente capacidad que tienen de atracción los 6 protones del carbono por el protón que posee cada hidrógeno. Sin embargo, la molécula es como un todo apolar, porque la composición de los vectores de polaridad de cada uno de los enlaces se contrarresta y la resultante es nula. Esto es consecuencia de la elevada simetría y esta es parte de la historia del metano. Nos veremos en el siguiente capítulo.